El error fatal que destruyó Roma. Lecciones del pasado para un futuro mejor. Roma, la ciudad eterna. Por siglos representó el pináculo del poder, la cultura y la grandeza. Desde sus humildes comienzos como una pequeña ciudad en las orillas del río Tíber, creció hasta conquistar un imperio tan vasto que abarcaba continentes. El secreto de su éxito estaba en la disciplina y determinación de su gente. Sus legiones invencibles, su sistema legal y su infraestructura sólida transformaron Roma en la cuna de la civilización occidental. Desde Britania hasta Oriente Medio se extendieron caminos, acueductos y templos que desafiaron al tiempo. Sin embargo, el esplendor de Roma también sembró las semillas de su caída. Es aquí donde comienza la lección. La historia de Roma no es solo un relato de conquistas, sino una advertencia para nosotros hoy. Porque así como un imperio puede alzarse, puede también destruirse desde dentro. ¿Qué destruyó a Roma? No fueron solo los enemigos externos. El verdadero peligro se escondía en la corrupción, la arrogancia y el exceso. El poder absoluto corrompió absolutamente. Senadores virtuosos se convirtieron en tiranos ávidos de lujos y riquezas. Emperadores que debían guiar con sabiduría perdieron el rumbo, entregándose a placeres que erosionaron los valores fundamentales de la sociedad. Mientras los ciudadanos se distraían con juegos sangrientos en el circo, las crisis económicas crecieron. Mientras la aristocracia gastaba fortunas en banquetes opulentos, las fronteras del imperio se debilitaban. La Biblia advierte: el orgullo precede a la destrucción y la arrogancia al fracaso. Proverbios 16:18. Roma ignoró esta verdad, dejando que el orgullo nublara su juicio. ¿No es esta una lección para nuestras vidas? ¿Cuántas veces confiamos en nuestras propias fuerzas y éxitos, ignorando los peligros que vienen con la soberbia? Para principios del siglo V, Roma enfrentaba invasiones bárbaras. Las tribus germánicas cruzaron las fronteras, descubriendo un imperio que ya no era la fortaleza de siglos atrás. Los soldados romanos, antaño modelos de disciplina y lealtad, se habían convertido en mercenarios sin devoción. Las ciudades, una vez inexpugnables, eran ruinas que apenas resistían los embates del tiempo y los enemigos. En el año 476, la caída final alcanzó al Imperio Romano de Occidente. El joven emperador Rómulo Augustulo fue depuesto por Odoacro, un líder germano, marcando el fin de una era. Roma, que alguna vez se creyó eterna, quedó reducida a un puñado de recuerdos gloriosos. Pero su caída no fue una sorpresa. Los signos estaban ahí para quien quisiera verlos. La historia de Roma tiene mucho que enseñarnos más allá de sus fechas y batallas. Es un espejo que refleja la fragilidad de cualquier grandeza basada en el orgullo y la negligencia. Primera lección: la arrogancia destruye. Roma construyó templos para glorificar su poder, pero olvidó escuchar las advertencias. En nuestras vidas, ¿cuántas veces ignoramos señales por creer que somos invencibles? Segunda lección: ningún poder humano es eterno. Roma gobernó siglos, pero su poder material no pudo salvarla. Jesús dijo: no acumuléis tesoros en la tierra, donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6:19. Si construimos nuestra fuerza en lo superficial, corremos el riesgo de perderlo todo. Tercera lección: la unidad es crucial. La división interna fue una herida más mortal que cualquier invasión exterior. La Biblia nos recuerda: si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Marcos 3:24. Estas verdades no solo aplican a imperios. En nuestras relaciones, comunidades y decisiones individuales, la falta de humildad y previsión puede llevar a un colapso que podríamos haber evitado. Al resucitar la historia de Roma, encontramos un llamado no solo a recordar, sino a cambiar. Porque aquello que hundió un imperio también puede arruinar la vida de una persona. El orgullo en exceso, confiar solo en nuestro dinero, inteligencia o habilidades, es como construir una casa sobre arena. Cuando vienen las tormentas,
todo se desmorona. La Biblia declara: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Aprendamos entonces a adoptar una actitud de humildad, la virtud que edifica, sostiene y nos guía a un propósito mayor. Así como Roma ignoró las señales de su caída, a menudo también nosotros ignoramos las advertencias de nuestra conciencia o las enseñanzas de quienes estuvieron antes. Pero siempre hay oportunidad de corregir el rumbo. Roma cayó, pero su legado vive, no solo en ruinas y monumentos, sino en las lecciones profundas que nos dejó. Primera lección: escucha a tiempo. Los emperadores ignoraron las señales hasta que fue tarde. En nuestra vida, ¿priorizamos lo importante antes de enfrentar consecuencias mayores? Segunda lección: resuelve la división. Así como Roma se debilitó por conflictos internos, nuestras familias, amistades y proyectos también colapsan cuando no hay unidad. Tercera lección: vive con propósito. Una vida basada en placeres pasajeros, como sucedió en Roma, termina perdiendo significado. Construyamos sobre valores verdaderos, con un enfoque en el crecimiento personal y la contribución a otros. Si Roma nos dejó una advertencia, es que el verdadero enemigo no está allá afuera. Es nuestra indiferencia, nuestra soberbia y nuestra desconexión con lo que realmente importa. Como afirma Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta confianza, anclada en humildad, es lo que sostiene a los individuos y a las naciones. En última instancia, la historia de Roma nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas. No importa qué tanto logremos, si nos dejamos llevar por el orgullo y la complacencia, el colapso espera al final del camino. Hoy, tenemos la oportunidad de cambiar, de aprender del pasado, de construir sobre bases sólidas y duraderas con humildad y sabiduría. ¿Escucharemos la advertencia de Roma? Si deseas explorar más lecciones del pasado y profundizar en cómo los eventos de la historia pueden transformar nuestra vida y propósito, únete a la comunidad de Historia Reflexiva. Suscríbete ahora y descubre cómo el pasado puede ser el faro que guíe un futuro mejor. La historia no es solo algo que estudiamos, es algo que nos transforma. Roma cayó no solo por enemigos externos, sino porque su arrogancia, corrupción y decadencia la destruyeron desde dentro. Hoy, la historia parece repetirse. Vivimos en una era de avances sin precedentes, con tecnología, poder y riqueza como nunca antes. Pero también enfrentamos crisis económicas, sociedades divididas, corrupción en el liderazgo y una pérdida de valores fundamentales. Roma se entretuvo mientras se desmoronaba, se aferró a su grandeza pasada y no vio las señales de advertencia. ¿Estamos haciendo lo mismo? La Biblia nos advierte: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmos, capítulo 127, versículo 1. Podemos construir imperios, amasar riquezas y alcanzar éxito, pero si nuestros cimientos son débiles, todo colapsará. Roma nos dejó una lección. El orgullo destruye, la división debilita y la autosuficiencia nos ciega. Pero aún estamos a tiempo de aprender. Si queremos evitar la caída, debemos edificar sobre bases sólidas: la humildad, la unidad y la sabiduría. Roma no escuchó, pero nosotros aún podemos hacerlo. Porque la historia no solo se estudia, la historia nos advierte. La pregunta es: ¿escucharemos antes de que sea demasiado tarde? La historia no es solo un relato del pasado, es un espejo del presente. La Biblia nos advierte: el que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo, capítulo 11, versículo 15. El pasado nos habla, nos advierte, nos llama,